Hola pibes que ni ven ni topa en el canal, aquí vengo a traer el piloto de la historia de Gohan en Date Ali. De este piloto se hizo en base de algo que se miró conforme a las historias de Gohan en otros mundos de anime. Si el piloto es buen recibido, al que se animó a escribir este piloto le da la gana de seguirlo, pues seguirá subiendo capítulos de vez en cuando. Además de resaltar de que como es un piloto no se usaron imágenes de fondo. Sin más, comencemos. Todo estaba fuera de control a sus ojos. Gohan era el único de los guerreros Z que seguían de pie. Uno por uno sus amigos fueron cayendo contra la banda de Bojack, conocidos como los guerreros intergalácticos o los guerreros de plata: Zangia, Bujin, Bido y Goku. Pero ¿cómo se llegó a este punto? Pues remontemos antes de estos sucesos. Después de un tiempo luego de la derrotar a Cell, la Tierra intentaba volver a la normalidad. Un día un millonario organizó un gran torneo conocido como el Gran Torneo Intergaláctico. Según su forma de llamar a la gente, se habían invitado hasta extraterrestres para participar en el torneo, ya que el hijo de ese millonario que creó ese torneo le gustaba esas temáticas de peleadores peleando contra seres del espacio. Los guerreros se habían interesado asistiendo Gohan, Trunks, Krillin, Piccolo, Tenshinhan y Yamcha. Lo que nadie sabía es que unos de los supuestos participantes extraterrestres eran en realidad Bojack y sus secuaces, quienes acaban de escapar de su prisión cósmica. Bojack había sido encerrado por los Kaio's, debido a que él y su pandilla sembraban destrucción por toda la galaxia. Llegando al final del torneo, cuando Gohan entra en unos transportes para llegar a zonas estratégicas para combatir con los sujetos que los esperarían en el lugar para ver si pasaban a la final o no, pero esos peleadores habían sido suplantados por Bojack y su gente, derrotando brutalmente a los peleadores que llegaban con ellos. Krillin cayendo de igual forma. Trunks se mantuvo bien en su combate debido a ser un Saiyajin. Sin embargo, cuando los guerreros Z se reunieron para hacerles frente a los villanos uno por uno, fueron cayendo. Ni la llegada de Vegeta sirvió de nada. No fue hasta que cuando Bojack estaba aplastando a Gohan, la llegada del alma de Goku, salvando a Gohan de su muerte, hizo que Gohan pudiera ganar el combate. Sin embargo, en esta línea temporal, debido a que Goku intervino cuando no debía de estar en el mundo humano, trajo una gran consecuencia. Mientras Gohan miraba como Bojack desaparecía por su ataque, este empezó a sentir como las cosas a su alrededor se distorsionaban. Era el castigo que Goku debía de recibir por haberse teletransportado al mundo de los vivos sin permiso. Como él tenía su cuerpo gracias a haber salvado la Tierra unas veces, se salvó por muy poco de no recibir el castigo. Sin embargo, por haber tocado a Gohan en esos pocos segundos, hizo que este fuera quien recibiera todo el peso de ese castigo. Gohan poco a poco empezaba a desaparecer. Piccolo al mirar eso no sabía qué hacer, cómo revertir lo que le ocurría. Piccolo trató de ayudarlo intentando tocarlo, pero al hacerlo su mano traspasó a Gohan como si su cuerpo solo fuera un reflejo, pero parecía que eso no era lo único que pasó. Por exponerse a lo que le ocurría a Gohan, el brazo de Piccolo empezó a desvanecerse. Debido a eso, Piccolo rápidamente se cortó el brazo, tirándolo al suelo. Mirando cómo este desapareció por completo, Piccolo: ¿pero qué es esto? ¿Acaso es una de las técnicas de uno de esos piratas espaciales?, dijo enojado mirando a Gohan con ojos llenos de frustración. Krillin se acercó a Piccolo dándole la idea de ir a buscar las esferas del dragón para intentar detener el efecto que Gohan está resintiendo y que trataba de detener mientras seguía expulsando mucho de su ki para que el efecto actuara lentamente. Piccolo: mientras buscamos las esferas, Gohan puede desaparecer mientras lo hacemos. Trunks: señor Piccolo, ¿y no podríamos luego revivir a Gohan si no logramos reunir las esferas del dragón?, dijo el joven del futuro mientras llegaba con ayuda de su padre. Piccolo: es una buena idea, debemos de buscarlas ahora. Cuando los chicos estaban listos para salir a buscar las esferas, la voz de Kaio-sama resonó en todo el lugar. Kaio-sama: es inútil. Gohan no está bajo una de las técnicas de Bojack. Todos escucharon eso quedando confundidos, por lo que Piccolo gritó preguntando que entonces qué le pasaba y el por qué las esferas no servirían. Fue ahí donde Kaio-sama explicó la situación, diciendo que Gohan estaba dejando de existir en su mundo debido al castigo que se le debía de imponer a Goku. Krillin preguntaría que si eso era porque no un deseo pedido a Shenlong o incluso al dragón de las esferas de Namek no podrían ayudar en esta situación, pero Kaio-sama explicó que eso era imposible, ya que un castigo de esa magnitud es dado por seres divinos de la vida y la muerte. Piccolo: ¿pero por qué le pasa esto a Gohan si él está vivo?, dijo enojado por la injusta situación. ¿No se supone que Goku debía de recibir ese castigo? Kaio-sama:
Así era, pero parece que la situación de Goku, de ser un guerrero que sigue con su cuerpo en el otro mundo, y el uso de la técnica de la teletransportación hizo que solo el castigo pasara a otra persona. Si Bohag no hubiera muerto, seguramente él sería quien recibiera ese castigo, pero Gohan logró matarlo, y como él era el segundo en tener contacto con Goku, él recibió el castigo. Ahora mismo Goku fue con Enma Daioh-sama para intentar arreglar la situación, pero les seré claro, puede que no se pueda detener esto. Mientras eso pasaba en un planeta lejano dentro del otro mundo, un sujeto conocido como el Supremo Kaio-sama tendría la visita de alguien inesperado. Un ángel. El ángel que acompaña al dios de la destrucción de su universo, el Supremo Kaio-sama, se confundió por la llegada del ángel, por lo que saldría a recibirlo Shin. Señor Whis, ¿a qué se debe su visita?, preguntó mientras se acercó al ángel Whis. Bueno, el señor Bill sigue durmiendo, pero acabo de ver que en la Tierra un suceso que solo debe de pasar en esta zona. Shin, ¿de qué está ocurriendo?, preguntó confundido el Supremo Kaio Whis. Pues un mortal está recibiendo un castigo divino y está siendo expulsado de este universo. La cara calmada del ángel cambió a una seria. Tú vigilas cómo las civilizaciones progresan y de lo que pasa en los planetas y no te diste cuenta de lo que pasó. El Supremo Kaio-sama se asustó y solo logró intentar justificarse con que estaba haciendo otras cosas, aunque en su mente se decía que con qué derecho lo decía él si el dios de la destrucción no hace bien su trabajo. Al final el ángel y el Supremo Kaio-sama se dirigieron rápido con quien generó este suceso, Son Goku. Goku estaba con el gran Enma preguntándole del que podía hacer para salvar a su hijo, pero Enma le decía que él no podía hacer nada y que agradeciera a que él no tuvo que recibir ese castigo. Cuando Goku estaba por regresar con Kaio-sama, fue detenido por la llegada del ángel y del Supremo Kaio-sama, los cuales rápidamente empezaron a interrogarlo del motivo por el cual había usado la técnica de la teletransportación para ir al mundo humano. Goku les contó lo del problema de Bohak, y como solo quiso salvar a su hijo, Whis mencionó de que Bohak ya estaba bajo la mirada del dios destructor para borrarlo cuando despertara. Lo que decía el ángel confundía a Goku, pero el Supremo Kaio-sama tuvo que explicarle cómo era el asunto, diciéndole el rango que tenía querer pelear con ellos para ver su poder. Whis lo cayó, mencionando que el asunto que pasaba era de atención inmediata y que la existencia de su hijo estaba a punto de perderse. Goku se calmó y pidió disculpas. Whis, bueno, no puedes ayudarnos como estás ahora. Tomando su bastón, el ángel tocaría a Goku reviviéndolo. Es hora de ir a la Tierra, debemos de ver si puedo detener la expulsión del alma de tu hijo del universo, pero si ya está muy avanzada su desvanecimiento no podré hacer nada. Rápidamente el Supremo Kaio-sama se teletransportó junto al ángel y con Goku a la zona donde Gohan y los demás guerreros Z se encontraban. Al llegar mirarían a Gohan seguir expulsando su ki, pero ya parecía estar sin energía y poco a poco empezaba a expulsar su energía. Goku corrió hacia él tratando de tocarlo, pero Whis no lo dejó y empezó a mirar a Gohan. Whis, solo retrasa lo inevitable, llegamos tarde, señor Goku. Su hijo puede desaparecer en cualquier momento. Todos se quedaron impactados por lo que ese sujeto extraño dijo. Un Piccolo enojado iba hacia Whis para decirle que cómo era posible que no hubiera forma de ayudar a Gohan. El Supremo Kaio-sama rápidamente entró, presentando a Whis como un ángel, la mano derecha de Dios de la destrucción de este universo. Al escuchar eso, Vegeta recordaría a Whis, obligando a Trunks a arrodillarse y obligando a los otros guerreros Z a hacerlo, todos aceptando a regañadientes. Vegeta, muestren respeto, insectos. Yo RH, visto de primera mano cómo es el dios de la destrucción, y no se tiene que dar una mala impresión si es que no quieren que destruyan este planeta, dijo enojado y a la vez nervioso. Eso tenía muy sorprendidos a los chicos por ver cómo se comportaba Vegeta. Piccolo iba a seguir tratando de llegar hacia Whis para obligarlo a decir del por qué no quería ayudar. Gohan miraría la cara de pánico de Vegeta, mirando que lo que decía no era una broma, así que terminó deteniéndose. Whis, no puedo ayudar al joven Saiyajin ya que el castigo que su cuerpo está recibiendo es demasiado y lo que ustedes conocen como esferas del dragón no servirán ya que es irreversible, así que, ahora calculo unos 5 minutos restantes para que desaparezca de este universo. Shin, les recomendamos el despedirse ahora que pueden, ya que no sabemos si morir después de esto o no podamos contactarlo, dijo mientras miraba a Gohan, el cual ya no pudo expulsar más ki y empezaba a desvanecerse más rápido hasta el punto en el que terminó cayendo al suelo. Piccolo junto a Krillin, Ten, Yamcha y Trunks se acercaron a Gohan, mientras que Vegeta y Goku quedaban parados mirando el lugar de Vegeta. Era claro que no tenía el por qué mostrar tristeza por lo que pasaba, pues aun cuando se lamentara no
se remediaría nada y solo tenía en su mente los peligros de no seguir el orden divino establecido en el otro mundo. Lo que pensaba Goku era otra cosa, no sabía qué hacer. Por culpa Gohan iba a desaparecer, yo solo impedí la muerte de Gohan porque tiene que pasar esto. Se decía a sí mismo mientras miraba como a lo lejos en un avión llegaban Milk junto a Bulma, llegando a ver lo que pasaba, mirando como Milk resistía para no desmayarse y estar junto a su hijo. Lo más doloroso era que Whis no dejaba que lo tocaran. En ese punto Goku empezó a recordar aquello que una vez Piccolo le había dicho cuando fue el torneo de Cell. Solo hay un método para derrotar a Cell, tenemos que esperar a que Gohan expulse sus poderes. Gritó Goku mientras miraba como Cell aplastaba a Gohan en una llave. Gohan gritaba de dolor por el daño físico que recibía de Cell mientras era visto por su padre y los demás guerreros. Goku, estás equivocado, debes de entender que a Gohan no le gusta pelear como a ti. Por lo menos sabe el de qué se trata tu plan. Se lo dijiste antes de que peleara Piccolo, le gritó a Goku mientras Goku ponía una cara de sorpresa tras esa reacción del Namekiano. ¿Sabes lo que está pensando Gohan? No está pensando en enfadarse, debe estar pensando del por qué su padre lo está haciendo sufrir de esta manera tan cruel y no va a ayudarlo. Él no puede pensar como tú, jamás se concentraría en la pelea. No te olvides con que se haya convertido en el más fuerte de nosotros. Él sigue siendo un niño inocente que no sabe qué hacer, no sabe qué hacer, no sabe qué hacer. Ese recuerdo le cayó como agua helada a Goku, el cual se hincó en el suelo mirando a dirección en donde estaba Gohan, mirando a Milk llorar por él mientras miraba como Gohan ya empezaba a desaparecer. Goku, soy un maldito egoísta, si no hubiera tenido la idea de seguir en el otro mundo hubiera estado aquí, y hubiera peleado contra Bojack sin darle toda la carga a mi hijo. Él debía seguir su camino y yo se lo impedí. Gohan terminó de desvanecerse, dejando de existir en este universo, en otro lugar, un lugar muy lejano a los dominios debajo de la autoridad de Zeno-sama. Un lugar sin uso del ki, donde otro tipo de energías existen, con una historia diferente al mundo que Goku y sus amigos conocen. Mucho antes de que alguien intentara comprender a los espíritus, el mundo vivía gobernado por el miedo. Todo había comenzado 30 años atrás. Una mañana, sin previo aviso, el cielo se desgarró. El espacio pareció abrirse como una herida invisible y una explosión de energía jamás vista envolvió la región. Ciudades enteras desaparecieron. Millones de vidas se perdieron y la humanidad observó impotente como una parte del mundo era borrada del mapa. El primer terremoto espacial, nadie comprendía qué ocurría. Los científicos no encontraron una explicación. Los gobiernos no hallaron un responsable. Las religiones y los filósofos intentaron darle significado, pero la verdad permaneció oculta. Sin embargo, el horror apenas estaba comenzando. A lo largo de los años, aparecieron más y más terremotos espaciales. Algunos eran pequeños, otros destruían distritos enteros. Cada uno ocurría de forma repentina, como si una fuerza desconocida estuviera intentando atravesar la barrera que separaba dos mundos. La humanidad se adaptó como pudo. Las ciudades comenzaron a construir enormes refugios subterráneos. Las alarmas de emergencia se instalaron en todos los rincones del planeta. Los niños aprendían desde pequeños a evacuar cuando sonaban las sirenas. Vivir bajo la amenaza de los terremotos espaciales se convirtió en parte de la vida cotidiana. Entonces llegó el descubrimiento que cambiaría todo. Detrás de aquellos fenómenos existían seres conocidos como espíritus. No eran monstruos en el sentido tradicional. No eran invasores alienígenas ni criaturas de otro planeta. Eran entidades envueltas en un poder tan inmenso que su sola llegada al mundo provocaba una catástrofe. Cuando un espíritu aparecía, el espacio se deformaba. La energía liberada arrasaba edificios, carreteras y ciudades enteras. A veces ni siquiera era intencional. Su mera existencia bastaba para desencadenar la destrucción. Para la humanidad, aquello era suficiente. Los espíritus fueron declarados enemigos. Los gobiernos del mundo unieron recursos para crear fuerzas especiales capaces de enfrentarlos. Entre ellas destacó una organización militar conocida como el Anti-Spirit Team, o AST. Sus soldados eran entrenados exclusivamente para combatir espíritus. Equipados con armaduras mecánicas de última generación capaces de volar y utilizar armas energéticas, los miembros del AST se lanzaban contra enemigos que podían destruir ejércitos completos por sí solos. Cada batalla era una lucha desesperada. Sin embargo, la mayoría de las veces los espíritus demostraban estar muy por encima de las capacidades humanas. Aún así, el AST jamás se rindió. Para ellos no existía otra opción.
Cada espíritu vivo representaba una futura tragedia. Cada segundo de duda podía costar miles de vidas. Mientras los militares luchaban en el campo de batalla, otra fuerza observaba desde las sombras. Una gigantesca corporación tecnológica llamada DEM Industries extendía su influencia por todo el planeta. Ante los ojos del público era una empresa dedicada al desarrollo de tecnología avanzada. Fabricaba armamento, sistemas de defensa y las armaduras utilizadas por numerosos ejércitos. Pero detrás de sus oficinas y laboratorios ocultaba ambiciones mucho más oscuras. DEM veía a los espíritus como la clave para alcanzar un poder absoluto. No deseaban destruirlos. Deseaban poseerlos, capturarlos, estudiarlos, convertir sus habilidades en armas que pudieran controlar. Sus investigadores dedicaban enormes recursos a descubrir el origen de los espíritus y reproducir artificialmente sus capacidades. Para ellos, el sufrimiento humano, las guerras y los desastres eran simplemente obstáculos en la búsqueda de un poder superior. Pero en medio de un mundo dominado por el miedo y la ambición existía un pequeño grupo que veía las cosas de manera diferente. Una organización secreta llamada Ratatosk. A diferencia de los militares o las corporaciones, Ratatosk creía que la humanidad estaba cometiendo un error. Tras años de investigación llegaron a una conclusión inquietante. Los espíritus no parecían actuar por maldad. Muchos de ellos parecían confundidos, solitarios, perdidos, como si hubieran sido arrojados a un mundo que los odiaba antes de darles la oportunidad de hablar. Ratatosk comenzó entonces una búsqueda silenciosa de respuestas. ¿Quién había creado a los espíritus? ¿Por qué aparecían? ¿Qué relación tenían con los terremotos espaciales? Mientras Elast preparaba sus armas y DEM construía nuevas máquinas de guerra, Ratatosk intentaba descubrir la verdad detrás de aquel misterio. Y así, el mundo quedó dividido. Algunos querían exterminar a los espíritus. Otros querían explotarlos. Y unos pocos intentaban comprenderlos. Sin embargo, nadie poseía todavía una solución. Los terremotos espaciales continuaban ocurriendo. Las ciudades seguían siendo evacuadas. Los soldados seguían muriendo en combate. Y los espíritus continuaban apareciendo, envueltos en el mismo misterio que había comenzado 30 años atrás cuando el cielo se abrió por primera vez. Era una era de incertidumbre, una época en la que la humanidad luchaba contra algo que no entendía, ignorando que la verdad detrás de los espíritus era mucho más compleja de lo que cualquiera podía imaginar. A este extraño mundo vino a parer Son Gohan, materializándose en medio de un callejón. Gohan despertó rápidamente, parecía que no tan y a rasguño alguno no recordaba demasiado, pues cuando empezó a desaparecer de su mundo perdió la audición, además de que poco a poco perdía la vista, y ahora que apareció en ese lugar su vista y oído regredó, pero no reconocía el lugar. Para su sorpresa, en una parte del suelo se encontró con el brazo del señor Piccolo, que este se terminó cortándose. El brazo, para sorpresa de Gohan, estaba disolviéndose de una forma asquerosa, además de que parecís que partes de ese brazo saltaban de este en forma de cubos, los cuales explotaban, desapareciendo. Eso duró por 7 minutos hasta que no quedó rastro, ni siquiera quedó una mancha en el suelo. Gohan, desorientado por lo que acababa de mirar, decidió salir de ese callejón para averiguar dónde estaba. Para su sorpresa, todo era muy diferente. Las estructuras de los edificios eran muy diferentes a como las recordaba en su mundo. Asimismo, el diseño de los vehículos era demasiado diferente. Asimismo, Gohan estuvo por una hora caminando por el lugar. Las personas miraban a Gohan con extrañeza debido a el traje roto que llevaba puesto, además de tener varios rasguños y manchas de sangre en su cuerpo. Las personas, al mirar el grave estado de Gohan, empezaron a llamar a las ambulancias. Sin embargo, Gohan no se quedaba en los lugares, seguía moviendo, pero poco a poco sentía que algo andaba mal en su cuerpo. Empezaba a calentarse y empezaba a sentir un tremendo ardor en todo su cuerpo. Como pudo, se tiró al suelo y empezó a arrastrarse para buscar un lugar donde quedarse un rato, hasta que llegó a un callejón donde se acomodó entre unas cajas, donde pensó que lo que sentía en su cuerpo desaparecería, pero no. Poco a poco el dolor iba aumentando. Empezó a notar como manchas en formas de cuadrados empezaban a llenar su cuerpo, aumentando su ansiedad. Cuando en esas zonas parecía como punzante a Gohan. Mientras eso pasaba en el lugar donde Gohan pertenecía,
Todo estaba diferente actualmente. En el planeta del dios de la destrucción, el bastón de Whis se encendería con el bastón. Whis podría mirar que Gohan por fin había mostrado un rastro, pero era muy preocupante su situación. El dios de la destrucción llamado Bills miró en la cara de Whis y decidió preguntarle qué ocurría, y este terminó contestándole con que se lo iba a decir, pero que tenía que llamar a 2 personas antes de eso. Bills entendió a lo que Whis se refería y infló su pecho para luego lanzar un grito: Bills, Goku, Vegeta, vengan aquí ahora. Sería el grito que daría el dios, haciendo que ambos Saiyajines llegaran rápido al lugar donde se encontraban. Al llegar ambos Saiyajines, pese a llegar rápido para complacer al dios, terminaron haciendo un gran desastre en el proceso. Bills, Whis, recuérdame regañar a estos idiotas después del aviso que darás. Whis: bueno, esto es del interés primordial del señor Goku, pues después de 12 años mi Bakura detectó a su hijo Son Gohan aparecer en un multiverso lejano a este. Al escuchar eso, Goku se emocionó demasiado y dio un salto, pero como que habían pasado 12 años, Gohan apenas sentía que pasaron unos segundos cuando apareció en ese callejón. La explicación es la siguiente: el castigo que recibió Gohan no lo teletransportó. Lo lanzó a un plano de forma de juicio donde el tiempo corre diferente. Un segundo en ese procedimiento equivale a un año en su mundo original. Mientras Gohan duró 12 segundos para salir del multiverso y llegar a otro, duró 12 segundos, lo que en su mundo equivalieron a 12 años. Eso fue como meterlo en un congelador temporal para su multiverso. Él dejó de existir por 12 años. Para él fue un parpadeo. El desvanecimiento, su línea temporal se pausó en el multiverso B, donde él apareció mientras seguía corriendo en el multiverso A, que es de donde él salió. Ignorando eso, Whis le explicó a Goku que Gohan llegó a un universo dentro de un multiverso muy lejano a donde ellos se encuentran, diciéndole que es imposible llegar hasta allá. Goku: pero al menos se encuentra bien, preguntó el Son mientras miraba a Whis, el cual ponía una cara seria. Whis: lamentablemente no, su hijo ahora está en proceso de morir. En eso consiste el castigo. Como en este universo hay miles de formas para revivir a las personas, el castigo que Gohan recibió por su culpa fue la forma en impedir que lo pudieran revivir al mandarlo a un multiverso donde su esencia es una clase de virus que se debe de eliminar. Vegeta: eso significa que, Whis, el mismo universo donde Gohan está ahora, está intentando de borra de Gohan, eliminando su ser lentamente. Whis tocó su báculo y se mostró una imagen donde se miraba a Gohan estar tirado en medio de unas cajas donde un inmenso dolor lo hacía retorcerse. Goku en 12 años tenía siempre en su mente a su hijo. Al volver a mirarlo sufrir era como revivir ese trauma. No dijo nada al principio hasta que recordó algo. Goku: le pediré ayuda a Zeno-sama. Goku apretó el botón que Zeno-sama le había dado antes, desapareciendo del lugar. Al mirar eso, Whis, Bills y Vegeta salieron rápido en su búsqueda. Mientras tanto, con Gohan, este seguía retorciéndose de dolor. El piso debajo del suelo se estaba llenando de sangre, la cual salía de una manera inexplicable del cuerpo de Gohan, como si estuvieran saliendo de los poros corporales del cuerpo. ¿Qué me está pasando? Siento que mi cuerpo se desmoronara lentamente. Siento como mi cuerpo se quemara, no como si estuviera a ataques de ki o como si me quemara tocando brasas. Gohan parecía como si estuviera alucinando mientras intentaba aguantar el dolor moviéndose debido a los espasmos. Gohan terminó haciendo algo de ruido, llamando la atención de un chico peli azul que estaba por el lugar cargando bolsas de basura. A este punto ya eran altas horas de la noche, y el chico de pelo azul, con miedo pero con demasiada curiosidad, terminó tirando la basura, pero ahora estaba acercándose lentamente al lugar donde quejidos extraños se escuchaban. Mientras más se acercaba iba encontrando cosas, rastros de ropa anaranjada tirada en el suelo, unas extrañas botas, y lo peor, una gran mancha de sangre que se escurría de entre unas cajas y bolsas de basura. Y entre esas cosas un chico que parecía de su edad se encontraba. Según la vista de Shido Itsuka, la cara de dolor que ese chico que encontró pareciera como si estuviera diciendo: no tengo boca y debo gritar. No sabía qué hacer, si ayudarlo o dejarlo ahí, pero la bondad era algo que caracterizaba a Shido, por lo que cargó a Gohan y se lo llevó a su casa. Agradecía que su hermana estaba en una casa de sus amigas haciendo una pijamada y que podía llevar a este chico a su casa para atenderlo. Con Goku, este llegó con Zeno-sama y
empezó a hablar de su situación y le contó al dios del todo que había pasado años atrás con su hijo y cómo por su culpa ahora estaba desapareciendo por estar en un multiverso donde no pertenecía. Zeno-sama, bueno, ambos Zeno-samas, si bien miraban a Goku como amigo, le dijeron que era prohibido quitar el castigo y que no podían hacer nada para traerlo aquí, aunque uno de los Zeno dijo que usara las super esferas del dragón para no romper las reglas y Goku pudiera así, pero no vayas a pedir que venga de regreso si él quedó atrapado en un mal ajuste de tiempo por traspasar el multiverso. Sí. Si se pide traerlo de vuelta tú mismo lo matarás. Y ambos dioses dijeron y le pidieron al gran sacerdote traer las super esferas, las cuales gracias al poder del padre de todos los ángeles llegaron demasiado rápido. Usando las esferas, Goku pensó en cómo ayudar a su hijo y antes de pedir el deseo Bills, Whis, Vegeta y Milk llegaron al lugar antes de acercarse a Goku. Whis presentó a Milk a Zeno-sama como la esposa de Goku. Ahora Milk se acercó a Goku para que éste le contara la situación de Gohan. Así al final ambos miraban las opciones para salvar de la muerte a Gohan, pero al no saber cómo Vegeta habló pedir a las esferas que Gohan se volviera 100% originario de ese mundo, obviamente guardando su esencia. Esa era la única opción para salvar a Gohan y así poder al menos con Goku limpiar su conciencia de por su culpa perder a su hijo. El deseo se cumplió, y en el mundo donde ahora Gohan se encontraba mientras este se encontraba inconsciente, mientras el joven que lo encontró lo estaba intentando controlar con calmantes, no notaría que una pequeña luz dorada iluminaría a Gohan. El deseo llegó a él. Gohan, que no podía hablar por el dolor, por fin cayó a la inconsciencia. Shido por fin pudo suspirar, terminó de limpiar la sangre de Gohan y lo dejó en la cama donde lo tenía. Se iría a descansar ya que estuvo demasiado tiempo atendiéndolo, tal vez en la mañana tenga una mejoría. Fin. Y muy bien, gracias por ver y apoyar el video. Si te ha gustado, te agradecería un gran like. Like. Like.